no te deja ver. La desobediencia destruye ministerios, destruye familias, destruye matrimonios, destruye iglesias. La desobediencia. ¿Por qué? Porque no había discernimiento. Era necedad. Y cuando hay necedad, hay ruptura. Cuando haces las cosas a tu manera, estás excluyendo a Dios. ¿Sabes? Porque no estás haciendo la manera de Dios. Estás excluyéndolo. Y nosotros no podemos caminar. ¿Quién somos nosotros si Dios no está? En el libro de Isaías, capítulo 55, hermanos, 55, vamos, el 8 y el 9, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso lo dice la palabra del Señor. La oración de un cristiano vital, un cristiano que ha entendido este camino, hermano, la conseguí en el Salmo capítulo 25, que nos enseña, es una manera de confirmarte lo que Dios nos dice en su palabra. 25, el 4 y el 5, que dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Te das cuenta? Un camino bajo la sombra del Omnipotente. Pero nosotros queremos caminar a nuestra suerte. No queremos caminar a la ordenanza de Dios. No queremos, no hacemos la voluntad del Padre. Tomamos decisiones y decisiones cuando ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Echando a Dios a un lado. Y después que tú conoces a Cristo, déjame decirte que ya no debes hacer tu propia voluntad, sino de aquel que te envió. ¿Entiendes eso? Aplaude al Señor. Hágase tu voluntad. Yo se lo digo todos los días al Señor. Yo todos los días oro el Padre Nuestro. Todos los días. Todos los días oro el Salmo 91 y me extiendo en la oración. Porque el Señor nos enseñó: hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Primero en el cielo. Porque hay otros que dicen: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No, es primero en el cielo y después en la tierra. ¿Lo entendimos, verdad? Así que cambia la oración, porque hasta ahora nos enseñaron que era así como en la tierra. No, Señor. Primero en el cielo y después en la tierra. De esa manera estás estableciendo el reino del Señor en el corazón de los hombres. En tu propio corazón. Debemos estar dispuestos a que nuestra voluntad no se haga. Amado, si quieres la dirección del Señor, inclina tu oído a su voz. Busca la dirección correcta. Busca la dirección correcta, porque de esa manera vas a hacer la voluntad de aquel que te llamó. El Señor Dios Todopoderoso. Es a Él a quien debes servir. Y después vas a ver las respuestas de tu vida. Pero primero Dios. Primero Dios. En Juan capítulo 7, verso 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia.
Eso te lo dice el Señor. No debemos buscar nuestra propia gloria. Nunca. Tienes que estar claro como persona. Y en el capítulo 8, el verso 42 te dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Lo entendiste? Tú vives en el Señor vive en ti. No lo podemos echar a un lado. Jesús habló con su Padre. Jesús habló con su Padre para darnos una enseñanza de gloria. En el capítulo 17 de Juan te dice, en el verso 4, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Quién le dijo que la hiciese? El Padre. En el verso 7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Te das cuenta? Con libertad puedes decir, porque has entendido, hermano, este camino. Y en el verso 8 dice: porque las palabras que me diste las he dado a ellos y las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Wow, pero queremos hacer nuestra propia voluntad. Nos autodenominamos pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. ¿Quién te llamó a hacer eso? ¿Quién te llamó a hablar por el Señor? ¿Quién? ¿Fue Dios acaso? En Juan capítulo 14, porque el Espíritu Santo también actúa de esa manera, ¿verdad? 14, el verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él es el que nos guía, nos lleva de la mano, nos enseña. Cuando tú decidiste hacer la voluntad del Padre, lo entendiste, ¿verdad? El verso 13 del capítulo 16 dice así, el 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Te das cuenta? Y el 15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Te das cuenta qué bendición es cuando tú entiendes este camino? Cuando tú lo entiendes, puedes tener la confianza que el que está enviándote, el que está hablando a través tuyo es Dios. ¿Puedo llevar esto? ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedes llevar? ¿Lo puedes entender? En el libro de Juan capítulo 20, porque a veces estamos en la iglesia y no sabemos por qué estamos. En el verso 21 dice, de Juan 20, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Quién es el que te envía a ti? Cuando has conocido tu voluntad, es el Padre. ¿Para qué te envía el Padre? Para hacer el trabajo que debemos hacer. Lo entendimos, estamos claros que Dios nos llamó para hacer lo que Él quería que hiciéramos. Todos estamos bajo la gran comisión. Todos fuimos llamados a ir y predicar el Evangelio. Oír la voz del Señor para que Dios nos diga dónde vamos a estar mañana. ¿Saben por qué? Porque nosotros hoy sabemos dónde nacemos. ¿Sabes por qué sabemos dónde nacemos? Porque tenemos partida de nacimiento y cédula de identidad. Pero no sabemos, el que nace del Espíritu, dónde va a estar mañana. A lo mejor tú tenías aquí en tu cabeza, ibas a ser un rey, una princesa, ibas a vivir en no sé dónde, en los suburbios, ibas a vivir, ibas a ser citadino. Pero Dios no quería eso para ti. Dios quería que tú tuvieras un lugar donde Él pudiera usarte para su gloria y su bendición. ¿Lo entendimos? ¿Estamos entendiendo lo que les estoy diciendo?
Aleluya. Usted desea ser verdadero cristiano, hacedor de su palabra, de verdad que desea ser un cristiano que haga su palabra. En 1 Corintios, el verso 19 y el 20 dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Haciendo su voluntad y disponiéndome. Señor, aquí está, tu siervo oye, tu sierva oye, envíame a mí. ¿Qué les parece eso? ¿Estaremos dispuestos a eso? ¿Estaremos dispuestos a comernos el polvo, al olor, al maltrato de nuestros pies? A nosotros no nos gusta, pero Dios nos envía. ¡Qué tremendo! Las personas que saben que han sido enviadas por Dios no buscan su propia gloria. Pero las que envían o las que se envían a sí mismos buscan glorificarse a sí mismos. Yo soy el profeta. Te mando a un representante. Este es mi precio. ¿Dónde está la humildad y sencillez de espíritu? ¿Dónde está el mandato del Señor al servicio de Dios? Hemos perdido la visión completa de lo que es el Señor. Una lucha tremenda, ¿saben? Mira, me decía ese hombre: Dios me dio un terrible padre, el del testimonio. Él me dio un terrible padre, no estudié porque no me dejaron estudiar, porque permitieron que mis hermanos lo hicieran, pero a mí me dijeron: no, ese es un gordito, ese es un flojo, ese es un sinvergüenza, y no me dieron la oportunidad de hacer las cosas. Y me decía él: ¿es que acaso Dios lo que quiere es que yo me pase toda la vida enalteciéndolo? Después que me zumbó a este mundo como una baraja perdida. Y yo le dije: qué triste que veas las cosas de esa manera. ¿Cómo puedo dar gloria a alguien que me ha maltratado? Madre, yo le pregunto a usted: ¿que acaso la Biblia enseña una teología insignificante donde Dios es el merecedor de todo y usted es un miserable? ¿O es que Dios hace todo lo que hace para beneficiarte a ti? Aún la muerte de su hijo no lo beneficia a él sino a ti, porque él sufrió la muerte de su hijo, pero él lo hizo para que tú vivieras, para que tú tuvieras lo que él no pudo tener, para que tú andaras en esta tierra bajo el reposo de Dios. Qué mal concepto. Todos nosotros glorificamos al Señor cuando nos disponemos a Él. Mira, me decía: mis hijos tienen que arrastrarse en una situación existencial lamentable, me dijo, muy lamentable. Dije: qué pobre espíritu tienes, de verdad. Porque ellos están así por la condición y negatividad de tu vida. Hay gente que es tan negativa: no se va a lograr, no se va a poder, no esto, no el otro, no le dan la gloria a Dios, sino a sus propias ideas. Le decía que sus hijos vivían en una extrema y lamentable situación, y yo tenía que darle gloria a Dios por eso. No es así, hermano, no es así. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la manifestación de su presencia. El hombre comete el error del pecado debido a esa trayectoria. El único que acepta y Dios transforma su vida es aquel que decide venir a los pies del Señor. Porque Dios lo llama primero. Y hay mucha gente que Dios está llamando y llamando y no obedecen a la voz del Señor y están muriendo bajo la maldición del pecado. Porque a través del pecado, que es el culpable de todas las cosas,
Es el culpable de todas las cosas. Vea lo que dice el libro de Éxodo capítulo 33. Éxodo, el capítulo 33. 33, el verso 20 al 23. Dice así: dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. ¿A quién se lo dijo? A Moisés. Qué tremendo. Y su gloria fue con Moisés y lo bendijo. Y este hombre libertó a un pueblo por llamado del Señor. Estaba su gloria. Y Moisés reconoció el poder de Dios sobre su vida. Él lo reconoció, hermanos. Él reconoció el poder de Dios en su vida. Qué tremendo es el Señor. Entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Te ruego que me muestres tu gloria. Qué tremendo. Te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios se la mostró. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Dile al Señor que te muestre su gloria. Díselo. Para que tú veas cómo Dios va a actuar en tu vida, dándote la libertad de tus propios pensamientos, para que utilice los pensamientos del Señor. En el libro de Levíticos, capítulo 16, el verso 2, dice: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y hay tanta gente cometiendo errores en el altar del Señor, pecando. Si Dios dice, dile a Aarón que en qué condición va a estar el santuario. Por eso es que tenemos que tener cuidado los que servimos al Señor. ¿En qué condición estás? ¿En qué condición estás? Cuida el templo que el Señor te dio. Cuídalo con temor, con temblor, haciendo su voluntad, porque de esa manera no rompen los principios del Señor. En el capítulo 1 de Corintios, capítulo 9, el verso 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y eso fue lo que pasó con los hijos de Aarón. ¿Saben? Fueron eliminados. Su cuerpo debe servirle a usted, le decía yo a un hermano, no usted a su cuerpo. Usted tiene que someter a su cuerpo a la ordenanza divina, porque este cuerpo nos lleva al pecado, nos destruye, nos inestabiliza, pero para el mal, no para el bien. ¿Cómo hago la gloria de Dios? ¿Cómo bendigo mi camino en su plena voluntad? La gloria del Señor se aleja, ¿sabe?, del templo por el pecado. Mire, hermanos, en el libro de Ezequiel capítulo 8 lo habla. Te habla acerca de eso. Por eso tienes que tener cuidado, porque el Señor se puede apartar de tu vida. No, pero es que Dios, los que dicen salvo siempre es salvo. Ajá, está bien, pues. Después vienen las lamentaciones cuando estés allá en el infierno y el Señor se te aparezca y te diga: estás aquí porque hiciste tu propia voluntad y no la mía. Listo. Estuviste en el lugar equivocado. Ay, que Dios es malo. Dios es malo. Mira, amado,
Cuando tú no le das la gloria a Dios, siempre va a levantarse un resentimiento dentro de tu corazón, que muchas veces ese resentimiento va a formar grupos disidentes dentro de la iglesia, rebeldes, porque fueron manejados por el diablo y no por Dios. ¿Usted lo entendió? Ajá. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, el capítulo 8, el verso 4 y 6, dice así: y aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. He aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y el 6 dice: y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen en las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Era lo que les decía la semana pasada cuando los ancianos, el jueves, ¿verdad? Dice: ve lo que hacen. Señor, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué cayeron tantas iglesias? ¿Por qué el pueblo del Señor murió? ¿Por qué? Hermanos, ¿qué dice el Señor? Ve y asómate para que veas lo que hacen los ancianos, que debieran estar glorificando mi nombre y están bajo los altares de Satanás, participando en política, participando en esto, participando en el otro y no haciendo la voluntad del Señor. ¡Qué tremendo! Ahí está la respuesta de lo que está sucediendo. Y en el capítulo 9, el verso 3 dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Era un pueblo pagano, lleno de maldad. Marca a los que gimen. ¿Pero para qué? Iba a marcar a todos los que gemían, porque hacían la voluntad del Señor, y los que no eran abominación a Jehová. Qué tremendo. Eso ha pasado en todos los tiempos, hermanos. La gloria se fue completamente. ¿Y sabes cuánto duró? 400 años fuera del pueblo del Señor, en silencio. La gloria de Dios. El pecado, ¿sabe qué hace? Recesa al pueblo del Señor. Mucha gente haciendo pecado dentro de la iglesia, que no están en el orden de Dios, dándole gusto a la carne y no al Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón entonces? Porque si viene Cristo, o te mueres, ¿a dónde te vas? Si no es para el infierno. Eso es lo que me enseña la palabra, hermano. No me enseña otra cosa. Y en el libro de Juan, capítulo 1, el verso 14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 400 años después. ¿En quién se reflejó? En nuestro Señor Jesucristo. Vino el Señor Jesucristo y se despertó su gloria. La manifestación de Cristo, la presencia de Dios. En Juan 14, el verso 9. Vea lo que dice aquí. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ya no sabían. Eso fue cuando Esdras también, ¿qué pasó? No sabían de la palabra. Cuando pudieron descubrir que esa palabra hacía vida, dice que pasaban todo el día hasta la noche. No querían dejar de oír la palabra.
Ahorita el pueblo del Señor está desesperado por irse a su casa a comer. Muchas veces en la semana no vienen los días de semana al templo, solo días. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos enseña la Escritura? Que el pueblo tuvo hambre de Dios. Me decía un pastor de Estados Unidos, deben estar abarrotadas las iglesias. Le dije, no están. Qué tremendo, pero es que no están viendo que el juicio. No lo están viendo. La gente, terremoto, eso es como que fue una fiesta que pasó. Mire, hermano, usted viera la cantidad de muertos, que la vista se te iba de tantos. Y la iglesia pensando en el celular, pensando en las redes sociales, pensando en todo de una manera tan vil. Esto es increíble. Es para que todos estuvieran así. Gloria a Dios por ustedes que han venido. Pero ¿dónde está su familia? ¿Dónde están sus hermanos, sus hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus vecinos? ¿Dónde están sus esposos o esposas? ¿Dónde están? Se perdió la gloria, 400 años no había presencia de Dios. Ya Cristo viene, hermano. Ya viene Cristo. Esa es la verdad. Jesús en su manifestación gloriosa. En Juan 15, el verso 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seas así mis discípulos. ¿Ustedes son discípulos del Señor? El Señor dice, ¿cómo se van a mostrar? ¿Cómo van a mostrar mi gloria? Llevando muchos frutos. Frutos de amor, frutos de arrepentimiento, frutos de bondad, frutos de... ¿Dónde están? Frutos de almas al Señor. De traer las almas al Señor. Eso es lo que te dice la palabra. Juan 15, 8. Guárdalo para que sepas. El sistema del mundo dice que no eres nada. Y te enseña que no eres nada. No, tú no eres nada. Tú no eres nadie. Tú eres la gloria de Dios. Tú eres la gloria de Dios. Esta afirmación no debe a ti hacerte daño, porque tú eres el pueblo del Señor. Lo que tienes que hacer es llevar frutos. Llevar frutos, dice la Escritura. En Primera de Pedro, hermanos. En Primera de Pedro, capítulo 2, 13 al 14 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por envidia, para que castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Nosotros tenemos aquí una lamentable situación en nuestra Venezuela. No sabemos de nada. No sabemos quién gobierna. Pero tenemos una autoridad en los cielos, que es nuestro Padre Celestial, que Él a través del Espíritu Santo dijo que iba a guiar nuestros pasos. Hágase la voluntad, no solamente en la iglesia, en nuestras vidas, también en nuestro hogar. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Llevad frutos. Frutos de arrepentimiento, frutos de bondad, frutos de reconocimiento y respeto. El hombre es depravado en sus caminos, hermanos. Está totalmente muerto en sus delitos y pecados, porque está separado de Dios. No están haciendo la voluntad. No están bajo la voluntad del Señor. No están haciendo. No, Dios no puede glorificarse sobre su vida. Pero cuando tú conoces a Dios y haces su voluntad, ya dejaste de ser depravado. Ya no eres el mismo. Eres hijo de Dios. Naciste de nuevo, de agua y de espíritu. ¿O no? ¿O sigues siendo el mismo mundano? ¿O sigues practicando el pecado? Pero es que estamos en esta tierra y Dios sabe
No, el Señor es santo, santo, santo. Y Él nos llamó a nosotros a ser santos, no a practicar el pecado. ¿Qué eres tú ahora? ¿Qué eres tú ahora? Sol de la tierra, sal de la tierra, perdón. Tú eres sal de la tierra para sazonar, luz del mundo. Eres hijo de Dios. Eres un canal de salvación y de vida en las manos de Cristo. Eso eres, elegido para llevar frutos de arrepentimiento. Eres testigo, sabe, de su poder. Eres templo del Espíritu Santo. Medítalo. Miembro de su cuerpo, ministro de reconciliación. Eso eres tú. Colaborador de Dios y de su obra. Eres santo. Resucitaste con Cristo. Una vez que llegaste a Él, dejaste de estar muerto y resucitaste. Hechura de Dios, ciudadano del cielo. Eres amigo. Fuiste comprado con precio de sangre. Fuiste redimido y fuiste perdonado. Entonces empieza a llevar fruto. Y cuando empiezas a hacer la obra en oración, en clamor, Dios se va a mostrar en tu vida y vas a ver cómo Dios ha de hacer, cómo vas a tener respuesta sobre lo que estás pidiendo delante del Señor. Pero es que no sé, estás como el hombre ese. Estás como el hombre ese. A diferencia, estaba yo hablando con un pastor y el pastor me dijo, estaba hablando y dice, yo sí he sufrido, he pasado por cosas, pastora. Yo estaba preparando eso, no lo sabía él. ¿Y sabes qué me dijo? Yo fui un niño maltratado, aporreado, vejado, humillado por mis padres, donde exaltaban a mis hermanos y a mí, igualito el testimonio. A diferencia, que él dijo, he creído en un Dios vivo y cómo Dios ha transformado mi vida y hoy puedo ver la gloria de Dios y que mi familia toda no hace nada sin consultarme. Aquel todavía estaba sumido en la amargura, en el desprecio, en las malas palabras, en las malas decisiones, pero este pastor entendió de que todo lo que había pasado en su vida era para glorificarlo y para ganar almas y llevar frutos. Qué tremendo es Dios. Qué tremendo es mi Señor, Dios eterno y Dios bueno. ¿Hay alguna persona aquí que quiera aceptar a Cristo como Dios y Salvador de su vida? ¿Hay alguna persona que quiera venir y decirle al Señor, Señor, hoy te sirvo? A Abigail, a Karen, que se me queden para la doctrina, y a Daniel, por favor, en el nombre de Jesús. ¿No hay alguna persona que haya venido hoy sin Cristo que se quiera ir con Él? Todos aquí somos cristianos. Todos somos cristianos. Está malo que sea usted solamente cristiano mientras los demás se están perdiendo allá afuera. En 3 segundos, decía un hombre, en 3 segundos se murió toda mi familia. En 3 segundos. Le pido a Dios que nos guarde a todos. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Otro valiente que quiera aceptar a Cristo? ¿Quiera decidir por el Señor? Amén. Padre, en el nombre